Estamos en nuestra serie ¿Quién es Jesús? Nos quedan ya un par de domingos para terminar la serie ¿Quién es Jesús? Y de eso se trata, ¿quién es Jesús? El día de ayer tuvimos una mañana increíble. Logramos compartir el Evangelio, logramos compartir un montón de cosas que habíamos recibido donadas. Mira, la cantidad de gente que vino fue más de la que nosotros esperábamos. Dios siempre nos sorprende. Cuando cantamos como la última canción, que decíamos tu fidelidad sigue persiguiéndome. Eso es lo que tenemos que recordar. Nosotros no tenemos que buscar las bendiciones de Dios. No tenemos que andar reclamando ni arrebatando nada a nadie, porque nuestra vida está en las manos de Dios. Y la bondad de Dios, las bendiciones de Dios andan buscándonos, andan detrás de nosotros. ¿Quieres que esas bendiciones te alcancen? Detente. Espera en el Señor. Y en su momento llegan. En su momento llegan. Lo vimos ayer y Dios nos sorprendió. Vino mucha más gente de la que esperábamos y logramos gozarnos con el Señor, con lo que Él hizo. ¿Tienes tu Biblia ya en Mateo capítulo 1? Ábrela por favor, vamos a leer. Hemos estado concentrándonos en los versículos del 18 al 25. Vamos a leerlos completos, del 18 al 25. Cuando lo tengas, dime listo. Mateo capítulo 1, versículo 18 al 25. Y el nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonar el secreto. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió, versículo 22, para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta, diciendo: he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por enviarlo a morir en la cruz por nosotros, para nuestra salvación. Dios, permítenos no solamente ser oidores, sino ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, Dios. Habla nuestra vida, Señor, habla nuestro corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. La semana pasada dieron un anuncio. Le están pidiendo a todas las familias que agarren su teléfono de manera horizontal y que se graben un video leyendo este pasaje, Mateo 1, del 18 al 25. Entonces, si aún no lo has hecho, hazlo esta semana y envíanoslo, por favor. Necesitamos un video por familia del mismo pasaje, Mateo 1, del 18 al 25. Hoy nos vamos a concentrar en algunos versículos, versículos 22, 23 y versículo 25. Ahora, hay algo importante. La semana pasada, los que pudieron estar acá la semana pasada, los que vieron la prédica en el canal de YouTube de la semana pasada, vimos varias cosas, pero un punto importante que vimos la semana pasada es que Dios cumple sus promesas. ¿Lo crees? Dios cumple sus promesas. Es increíble. A pesar de lo que somos, en medio de lo que somos, Dios cumple sus promesas. Ahora, el punto es, ¿qué promesa estás esperando en Dios? Porque mira, el corazón de Dios no es llenarnos de bienes, el corazón de Dios no es llenarnos de cosas materiales. El corazón de Dios
es que nadie perezca y que todos procedan al arrepentimiento. Y a veces las promesas que buscamos y las que nos gusta aferrarnos son aquellas promesas que creemos que van enfocadas a nuestro bienestar material. Es que Dios me prometió que me va a suplir y yo necesito un carro y Dios me va a suplir un carro. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Es que camines para que bajes la panza. No lo digo a mí. Ustedes no la tienen, yo sí. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Es que tú le busques más, para llenarte más de Él y que puedas compartir su mensaje. Porque al final, lo que está en el corazón de Dios es la salvación de las personas. Nuestro bienestar físico, nuestro bienestar material viene como algo secundario, pero no debe ser nuestro enfoque. Yo les compartí la semana pasada 2 grandes promesas que Dios ha hecho en mi vida. Una de ellas es que Él no me va a dejar, que Él va a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Y yo lo creo. ¿Y sabes en qué cuando pienso en esa promesa y veo la fidelidad de Dios manifestándose y estando presente en mi vida a cada momento, es que cuando llegan los momentos difíciles tengo a quien acudir, tengo a quien aferrarme. Si Él quiere puede eliminarlos, pero mi experiencia es que la mayor parte del tiempo Él no elimina los momentos difíciles, Él no elimina el dolor de mi vida, porque Él utiliza eso para forjarme, para transformarme y hacerme depender más de Él cada día. Pero Él está presente y esa promesa es real. Y la otra promesa que les comenté la semana pasada, que creo que Dios me ha dado, es que una vez que yo creía el Evangelio, toda mi familia iba a ser salva. Y eso no es por herencia. Como ya creí, entonces automáticamente toda mi familia agarra el beneficio. No. Pero me enseña que a través de mi testimonio, a través de mi vida, a través de mi manifestar el amor de Cristo, Dios puede y va a salvar al resto de mi familia, cuando cada uno de ellos de manera individual va haciendo su decisión por rendirse a Cristo. Porque no sé si lo sabías, pero Cristo no tiene hermanastros. Cristo solo tiene hermanos. Y Dios no tiene ni hijastros, ni sobrinos, ni nietos, ni ahijados. Dios solo tiene hijos. Y la única manera de convertirte en hijo de Dios es recibiéndole, rindiéndole tu vida. Ahora les comentaba esa promesa. Y miren, si Dios cumple sus promesas, sí, las cumple. Desde la semana pasada, después de la prédica, hemos estado viviendo una situación difícil con un familiar muy cercano. Me animaría a decir que muchos de la familia lo ven como el patriarca de la familia. Es en la casa de este familiar donde cada fin de año todo el mundo se reúne y se junta y comen juntos y hacemos un montón de cosas juntos. Es la familia es la casa donde todos los primos crecieron. Y este familiar se puso grave la semana pasada. Y sigue grave el día de hoy. Estamos esperando que en cualquier momento muera. Ahora, muchas veces le compartimos el Evangelio. Muchas veces le compartimos el Evangelio. Y su respuesta siempre fue: no me interesa. Eso es para vos. Yo estoy bien así. Yo estoy bien así. Pero como Dios cumple sus promesas, Dios cumple sus promesas. El viernes de la semana pasada, más o menos al mediodía, se rinde a Cristo. Estuvo internado en el hospital con oxígeno, a punto de morir. Llega el momento donde los médicos le dicen a la familia: miren, que mejor vaya y se muere en su casa. La familia lo saca del hospital, lo lleva a su casa con oxígeno, para que esperar solo que se muera, y empiezan a velarlo. Y en ese proceso de sacarlo y llevarlo a su casa, ese viernes en la mañana, el viernes al mediodía, alguien le comparte a Cristo en su cama, y él se entrega a Cristo. Ya está listo para morirse, ya está listo para irse al cielo, ya está listo. Dígame si no podemos dejar de creer que Dios cumple sus promesas. Dios las cumple, Dios las cumple. Y no porque seamos buenos, no porque lo merezcamos, sino porque Dios es fiel. Tengo esa seguridad. ¿Por qué tengo esa seguridad? Porque Dios lo dijo. Porque Dios lo dijo. Y si Dios lo dijo, Él lo hará. ¿Sabías eso? Si Dios lo dijo, Él lo hará. Él lo hará. ¿Qué es la promesa que Dios te ha dado? Dios lo dijo, Dios lo hará. Solo toma en cuenta esto, lo que decía al inicio. Va más allá de aspectos materiales, de aspectos físicos.
Las promesas de Dios van enfocadas hacia lo eterno. El versículo 22 que vamos a ver hoy. Si Dios lo dijo, Dios lo hará. Yo estoy convencido de eso. Yo estoy convencido de eso. Yo estoy convencido que Dios va a usar Iglesia Brave para plantar muchas más iglesias hispanas en el área de Denver y el resto de Estados Unidos. Yo lo creo. Yo lo creo. Porque si Dios lo dijo, Dios lo hará. ¿Por qué lo creo? Porque Él no quiere que nadie perezca. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y su palabra en este pasaje no lo demuestra. ¿Tienes el versículo 22? Dice, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta. Veamos este pasaje por partes. La primera dice, todo esto sucedió. ¿A qué se refiere? Cuando dice, todo esto sucedió, ¿a qué crees tú que se está refiriendo? Todos los versículos anteriores, a que la virgen iba a quedar embarazada, a que la virgen iba a dar a luz un hijo. Todo lo que hemos visto, todo lo que José y María estaban viviendo y estaban experimentando, ya había sido dicho, ya había sido dado, ya esa promesa estaba, ya existía. Dios nos lo había dado. Y Dios lo dijo y Dios lo hará. Todo esto sucedió para que se cumpliera todo lo que estaba experimentando José y María. El rechazo de la sociedad, el rechazo de los padres, el tener que salir huyendo para Egipto, el no encontrar dónde hospedarse y que tuviera que nacer Jesús en un pesebre. Todo eso no fue casualidad. Era la promesa de Dios. Y todo eso sucedió. Todo esto sucedió para cumplir el propósito divino que Dios tenía. ¿Tú crees que a José y a María les gustó lo que estaban viviendo? ¿Honestidad en la iglesia? No. No. Las mujeres acá que ya son mamás, ¿cómo se imaginaron su primer embarazo? Las que aún no lo son, ¿cómo se lo imaginan? ¿Huyendo y escondiéndose? No. María y José estaban experimentando todo eso. Y luego Mateo usa la frase, que se cumpliera todo lo que el Señor había hablado por medio del profeta. Me llama la atención eso, porque si tú lees el Evangelio de Mateo, por lo menos 11 veces que yo encontré en el Evangelio de Mateo, el profeta, Mateo utiliza estas mismas palabras, para que se cumpla lo que el Señor había hablado por medio del profeta. Por lo menos 11 veces en Mateo. ¿Tienes donde anotar? Anótalo si quieres para verificar. Y si tú encuentras más de 11 veces, por favor avísame. Capítulo 1, versículo 22, ya lo vimos. Capítulo 2, versículo 15. Capítulo 23, capítulo 2, versículo 15, versículo 17, versículo 23. Capítulo 4, en el versículo 14. Y ahí continúas, por lo menos 11 veces. Mateo reafirma, para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta. Ahora, ¿por qué crees que Mateo lo repite tantas veces en su evangelio? ¿Por qué crees que es necesario que se repita y se reafirme eso? Honestidad en la iglesia. ¿Has dudado? Y no lo contestes en voz alta. Respóndete. ¿Dudaste de las promesas del Señor esta semana? ¿Sabes? A veces dudamos de las promesas del Señor. Y nuestra vida lo manifiesta. Tal vez no lo decimos, pero en nuestro corazón hay lucha. ¿Y será? ¿Y si no pasa? ¿Y si no sucede? Nosotros lo hemos estado experimentando con Silvia esta semana, con este familiar. Hablábamos con mi esposa y le decía, mira, ojalá que este momento que están viviendo, porque increíblemente, a raíz de que se entregó a Cristo, ya no necesito más oxígeno, y el médico había dicho que sin oxígeno se moría rápido. Ahora, ¿Dios lo va a sanar? No sé, no puedo decirlo, no está en mis manos. Dios puede venir y darle unos días más y usar ese tiempo para que la familia se reconcilie, se una y empiece realmente toda la familia que necesita a Cristo, rendirse a Cristo y caminar con Él. Y a lo mejor después de un par de días se lo lleva, no sé. Él es soberano, Él sabe lo que hace. Pero ¿por qué digo esto? Porque en medio de eso hablábamos de esa situación con mi esposa. Oremos para que el Señor haga. Y honestidad en la iglesia, en nuestro corazón es aquello que, pero es que conociendo al resto de la familia, ¿quién sabe? Y yo sé que a ustedes no les pasa. Sé que solo a nosotros nos pasan esas dudas.
Pero Mateo lo reafirma 11 veces porque es necesario que nos quede claro y tenemos que creer que si Dios lo dijo, Dios lo hará. ¿Por qué? Porque Dios no miente, Dios no se arrepiente. Sus palabras y sus promesas son sí y amén. Así son verdaderas. Mira, dile a la persona que está a tu lado: Dios lo dijo, Dios lo hará. No dudes, no dudes. Yo no sé qué situaciones estás viviendo tú hoy. Yo no sé qué situaciones difíciles estás atravesando, pero necesito que sepas, si Dios lo dijo, Dios lo hará. Nuestras pruebas, nuestras luchas, nuestras tristezas, nuestras ansiedades, todo eso está siendo usado por Dios para un propósito divino. Cumple tu llamado, cumple tu propósito. Ahora, si tú no tienes ninguna promesa o crees tener ninguna promesa por parte de Dios para tu vida, te voy a dar por lo menos 5 promesas que Dios nos ha dejado en su palabra. La primera, salvación. Salvación. Isaías 1:18. Y simplemente anota estas citas, yo te las voy a leer. Salvación. Venid ahora y razonemos, dice el Señor. Aun cuando vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Mira, es una promesa que Dios nos ha dado. Si ya le rendimos nuestra vida a Cristo, la promesa es que nuestros pecados son eliminados, nuestra suciedad es limpia, es transformada, es cambiada. Es una promesa que tú tienes. ¿Ya le rendiste tu vida a Cristo? Ya eres salvo. Si ya eres salvo, tus pecados han sido perdonados, tu suciedad ha sido limpia. Dios ya no te ve como el hijo que venía de estar viviendo y apacentando puercos. Dios te ve diferente. Eso es una promesa, la salvación. Ahora, ¿qué tienes que hacer para alcanzar esa promesa? Rendirte a Cristo. Necesito de ti, Señor, sálvame, límpiame, perdona mis pecados. La segunda promesa que Dios tiene para ti va en relación a la primera, que nos ha hecho nuevas criaturas, nos perdona los pecados y nos hace nuevas criaturas. 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Mira, nos da salvación y nos hace nuevas criaturas. ¿Qué implica eso? Esa segunda promesa, que ya no tienes que seguir viviendo del pasado. Sí, mi vida era una asquerosidad. Iba derecho al infierno. No tenía otro camino, no tenía salida, no había nada que pudiera yo hacer para salvarme. Pero Cristo vino, dio su vida por mí, me salva. Y al salvarme me hace una nueva criatura. ¿Qué quiere decir eso? Que Luis viejo ya no existe. Ahora es una nueva criatura. ¿Sigo pecando? Sí. Decir que ya no peco es un pecado en sí mismo. Pero cuando peco, como nueva criatura, tengo un abogado que intercede por mí. ¿Qué quiere decir que soy una nueva criatura? Que cada día voy a pecar menos. ¿Qué quiere decir que soy una nueva criatura? Que ya no puedo ni debo seguir viviendo en la asquerosidad en la que vivía en el pasado. Que ya no puedo seguir condenándome por cosas que Dios ya me perdonó. Si ya eres salvo, si ya te rendiste a Cristo, Dios te hizo una nueva criatura. No importa lo que hayas hecho antes, Dios ya lo perdonó. Dios ha tomado la decisión de ya no recordarse de ello. Nos da salvación, nos hace una nueva criatura. La tercera promesa es que nos da fortaleza. Nos fortalece. Y este pasaje creo que lo sabemos de memoria. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no está hablando entonces puedo hacer todo lo que me dé la gana porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, está hablando de que puedo vivir mi nueva identidad en Cristo. Puedo vivir la nueva criatura que soy porque es Cristo el que me fortalece. Puedo vivir mi salvación porque Cristo me da la fuerza para hacerlo. Puedo vivir esta nueva vida para el Señor porque la vivo en Él y a través de Él. Él es el que te fortalece. Cuando piensas que ya no puedes, Cristo te fortalece. Dios, cuando el rechazo es mucho, cuando las ofensas y los ataques por mi fe es mucha, Cristo viene y me fortalece. Solo asegúrate que el desprecio, las ofensas y los ataques sean por tu testimonio en Cristo, no como consecuencia de tus hechos, que son dos cosas diferentes. Me pasa un semáforo en rojo, me para la policía y me da una multa muy alta,
y me suspende la licencia, no puedo venir y decir, estoy siendo atacado por mi fe. No, hombre, estás siendo atacado por tonto, son consecuencias de tu falta. Rojo significa alto, detente, no lo vuelvas a hacer, punto. No espiritualices esas cosas. Pero cuando en tu trabajo, en tu escuela, en tu familia, estás dando testimonio de quién es Cristo en tu vida, que eres una nueva criatura y eres despreciado y eres atacado por eso, entonces gózate. No le pidas a Dios que lo quite. Gózate y fortalécete en el Señor, porque todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Otra promesa que Él nos da es la provisión. Es la provisión. Filipenses 4:19. Mi Dios proveerá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Él nos salva, nos hace una nueva criatura, nos fortalece y nos provee todas las necesidades. Nos da hasta de más. Amén. Nos da hasta de más. Tenemos techo, comida y abrigo. Con eso estemos gozosos. Con eso estemos gozosos. Dios, si somos honestos, Dios nos ha dado más que eso. Nos ha dado más de lo que necesitamos. Es increíble. Y lo ves aún en las personas que están en la calle pidiendo dinero en las esquinas. ¿No los ves desnudos? ¿No los ves desnutridos? Y aún en medio de todo no los ves durmiendo a la intemperie, porque se meten debajo de un puente o dentro de una carpa. Y no estoy menospreciando lo que viven, pero muchos de ellos viven así porque les gusta vivir así, si somos honestos. Si hacemos a un lado el romanticismo, no estoy diciendo que todos, porque muchos se enfrentan a situaciones difíciles, pero aún en ellos ves la misericordia de Dios proveyendo lo que necesitan, todo lo necesario. Estas son las promesas que Dios te ha dado. Dios te salva, Dios te hace una nueva criatura, Dios te fortalece, Dios te da lo que necesitas. Y la quinta promesa, y tú puedes encontrar más, es que Dios te da descanso. Dios te ofrece descanso. Mateo capítulo 11, versículo 28-29. Jesús dice: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Él te da descanso. Cuando crees que ya no aguantas, ven a Jesús. Ven a Jesús. Él te da descanso. Cuando crees que ya estás por explotar y por reventar, ven a Jesús. La carga es mucha, ven a Jesús. Y Él va a hacer tu yugo ligero. Él va a aligerar tu carga. Ya no tienes fuerzas, ven a Jesús. Él te fortalece. Él te da fuerzas para seguir. Y sí, familia, sé que algunos de ustedes están pensando: pastor, eso ya lo mencionó la semana pasada, nos lo está repitiendo. Mira, el Señor repite muchas veces muchas cosas en su palabra, porque es necesario que nos queden claras. Es importante, iglesia, que creamos que si Dios lo dijo, Dios lo hará. Si algo puede quedar grabado en tu corazón es eso: si Dios lo dijo, Dios lo hará. Solo asegúrate que ha sido Dios el que lo dijo, no los tacos que te comiste la noche antes. Dios lo dijo, Dios lo hará. Ahora, en este pasaje, ¿qué fue lo que Dios dijo? Versículo 23. Y he aquí, la virgen, ¿qué dice? Concebirá y dará a luz un hijo. ¡Wow! Esto fue lo que Dios dijo a través del profeta. ¿Qué fue lo que Dios dijo? Que la virgen concebirá. La virgen, la mujer que era virgen, iba a quedar embarazada, iba a dar a luz un hijo. Dios habló esto a través del profeta Isaías aproximadamente unos 730, 750 años antes de que sucediera. Mira, Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Dios da esa promesa en un tiempo en el que la nación de Israel, los dos reinos estaban divididos, estaban en guerra. Y Dios empieza a hablarles y les dice: miren, esta es la señal de lo que Dios hará. Una virgen concebirá y les dará a luz un hijo y pondrá por nombre Emmanuel. Ahora, hay tres aspectos importantes que podemos ver en este texto, en esta parte. Primero, las promesas que Dios nos da. Yo les mencioné dos.
Hay una que la veo constantemente. Dios está conmigo, Jesús está conmigo todo el tiempo, hasta el momento en que yo parta a su presencia o que Él venga. Y la segunda es que mi familia va a ser salva. Esa segunda parte de la promesa, esa segunda promesa, posiblemente me voy a morir, me voy a ir con el Señor y no voy a alcanzar a ver el cumplimiento de esa promesa en toda mi familia, pero lo creo. Y curiosamente, esa es la manera en que actúa Dios. Esta semana, ahorita estamos viendo Isaías 7:14, una promesa que fue dada 730, 750 años antes de que Cristo naciera, de que esto se diera. La semana pasada vimos una en Samuel capítulo 7, y curiosamente esa fue dada aproximadamente 1000 años antes de que Jesús naciera. Y luego también la semana pasada vimos Jeremías 23. Esa promesa fue dada más o menos 650 años antes de que Jesús naciera. ¿Ves el patrón? 1000 años, 750 años, 650 años, todas estas promesas fueron dadas. Y la gente que escuchó esa promesa no las vio cumplirse. Pero Dios cumplió su palabra. Dios cumplió lo que dijo. Si Él lo dijo, Él lo hará. ¿Qué fue lo que dijo? Que iba a enviarnos un Salvador. Esa es la primera cosa. La segunda que podemos ver en este texto es algo que tal vez tú nunca lo has escuchado, pero que sí se da. Esta palabra virgen ha creado y crea polémica hoy en día entre diferentes corrientes del cristianismo. Hay polémica entre algunos estudiosos. Primero, Isaías usa la palabra alma en su original. Y esa palabra, si se traduce literal, quiere decir doncella. No necesariamente virgen, pero quiere decir doncella. Y luego, Mateo en el Evangelio usa la palabra griega partenos, que eso implica virgen. Y esta palabra ha creado división, porque algunos dicen no, María no era virgen, otros dicen sí, María era virgen cuando fue embarazada. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque posiblemente puedes llegar a escuchar algo parecido y crear confusión en tu vida y crear confusión en tu corazón. Es importante que lo veamos. Ahora, ¿por qué es importante? Porque los que tradujeron la Septuaginta, de donde sale la palabra que implica virgen, la tradujeron más o menos 200 años después de que todo esto sucedió. Por un lado. Por otro lado, Mateo fue testigo presencial de todo esto. Él vivió con Jesús. Entonces es importante. Ellos tienen mayor conocimiento. Es importante que lo veamos de esa manera. Y por último, el último punto es la gran polémica que se da entre el cristianismo y el catolicismo. El catolicismo enseña en la virginidad perpetua de María. María nunca perdió la virginidad. Honestidad en la iglesia. ¿Qué pasa después de que un niño nace? ¿Qué cree que pasó en María? ¿Era virgen cuando concebió? Sí. Pero cuando nació la virginidad se pierde. La virginidad se pierde. El catolicismo viene y desvirtúa totalmente lo que nos enseña Marcos capítulo 6, versículo 3. Marcos capítulo 6, versículo 3 dice: ¿no es este el carpintero, el hijo de María, y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí con nosotros? Y mira, y estos fariseos se escandalizaban a causa de Jesús. Ahora, el catolicismo enseña que la palabra hermano y hermana en la cultura hebrea se usaba para designar primos y primas. Entonces al final, Marcos 6:3 dice: aquí están los hermanos y las hermanas. Entonces, ¿qué es lo que la teoría o la doctrina de la virginidad perpetua de María enseña? No eran hermanos y no eran hermanas, realmente eran primos y primas, o eran miembros del mismo clan. Pero ¿sabes? Cuando Mateo escribe esto, todo esto fue escrito en griego. Y sí, existía la influencia de la cultura hebrea. Pero el original que usa Marcos capítulo 6 y versículo 3 para hermanos usa la palabra adelphos. Y esa palabra original quiere decir hermanos. Y adelphia
para hermanas. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque tenemos que entender que María no fue virgen perpetuamente. Y la virginidad en su momento no era un motivo de adoración, era un motivo de respeto. Las jovencitas se mantenían vírgenes hasta el momento del matrimonio. Ahora, ¿está atacando a los católicos, pastor? No me interesa. Solamente quiero dejar claro este punto. ¿Por qué? Porque de la enseñanza de la virginidad perpetua de María se reproduce la enseñanza de la adoración a María, y Dios no comparte su adoración con nadie. Dios no comparte su adoración con nadie. María no puede hacer absolutamente nada para sacar a nadie de un purgatorio que no existe. Una vez muertos, a la presencia del Señor. Si morimos en Cristo, a vida eterna. Si morimos sin Cristo, a muerte eterna. Al infierno y al lago de fuego preparado para el diablo y todos sus seguidores. ¿Sigues a Cristo? Ya te rendiste a Él. No te has rendido a Cristo, aunque no te guste oírlo, eres hijo del diablo y vas rumbo a ese destino eterno. Por eso es importante tocar este punto. Por eso es necesario verlo. Es importante que lo veamos. Entendamos esto. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. El único. Por eso es que Jesús vino a morir a la cruz. Por eso es que es importante que te hagas la pregunta: ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Simplemente el niñito Dios que está en el pesebre y que alguien se lo va a robar y vamos a tomar ponche después y a comer tamales cuando lo devuelvan en el día de Candelaria? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es ese Dios encarnado que tomó tu lugar en la cruz? Es importante. ¿Quién es Jesús para ti? Dios lo dijo, Dios lo hará. ¿Qué fue lo que Dios dijo? Que iba a enviar a un Salvador, iba a enviar a un Redentor. Y por último, la promesa que Dios nos dio. ¿Cuál es la promesa que Dios nos ha dado? Dios con nosotros. Versículo 23, la última parte. Y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Pero permítame regresar un poquito al punto anterior, porque les dije que íbamos a hablar del versículo 25. ¿Qué dice el versículo 25 en tu Biblia? De Mateo 1. Pero no la conoció, ¿qué más? Hasta que dio a luz a su hijo. Ahora, el concepto de conocerla en la Biblia implica la intimidad sexual. ¿Qué nos enseña el versículo 25? Que José no tuvo relación íntima, no tuvo relación sexual con María hasta después que nació el hijo. Y de ahí vienen todos los hermanos y las hermanas, porque la cigüeña no los trae, les aviso. De ahí viene. Entonces, por eso es que la virginidad perpetua de María no tiene sentido. Ok, ahora avancemos al versículo 23. La promesa, Dios con nosotros. Y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Mira, en hebreo la palabra El es la manera corta de referirse a Elohim, que es el nombre de Dios, o es un nombre de Dios. Entonces, cuando ponemos Emmanuel, estamos hablando de la palabra. Eso significa Dios con nosotros. Dios mismo se hizo carne, habitó en medio nuestro. ¿Entiendes quién es Jesús? ¿Entiendes quién es Dios? Mira, muchas veces no logramos comprender la magnitud de lo que este hecho implica, de que Dios mismo se haya hecho carne y haya venido a habitar en medio nuestro, porque no tenemos todavía una concepción o no queremos entender quién es Dios. ¿Te imaginas? ¿Has pensado realmente eso? La magnitud de lo que Dios es. Mira, veía un video esta semana y empiezan a mostrar la Tierra de 5 metros, de 100 kilómetros, de 1000 kilómetros, y llega un punto donde la muestran a millones de kilómetros de años luz y ya no existe. Lo único que se ve son un conjunto de galaxias. Y pensaba, es increíble cómo, a pesar de eso, Dios nos escucha, Dios nos cuida. Mira, Dios mismo habitó en medio nuestro. Dios vino y tomó forma de hombre
para que a través de Él pudiéramos encontrar la salvación. En el Evangelio de Lucas, el ángel le dice a María que el nombre de su niño tendría que ser Jesús. El ángel también se lo dice a José en Mateo, ya lo leímos, le pondrás por nombre Jesús. ¿Por qué? Porque nos está recordando, Dios mismo tomó forma de hombre y habitó en medio nuestro. Mira, Dios a través de Mateo, en estos pasajes, quiere que recordemos su promesa. Dios quiere que recuerdes su promesa. Él está con nosotros, Dios con nosotros, Emmanuel. Esa es la realidad de la Navidad. Entender quién es Jesús. Dios mismo con nosotros. Ahora, ¿entiendes lo que significa que Dios está contigo? Honestidad en la iglesia. ¿Entiendes el concepto Dios está conmigo? Dios está conmigo. Si fueras a juicio en este momento y fueran juzgados tus hechos, tu vida, ¿te encontrarían culpable de que Dios está contigo? ¿O saldrías libre porque no hay suficiente evidencia de que Dios está contigo? Dios está contigo. Mira, 1 Corintios 3:16 nos lo recuerda y nos dice el apóstol acá: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Eres templo de Dios. Esa es la promesa de Dios cumplida en tu vida. Dios lo dijo, Dios lo hará. Desde el momento en que te rindes a Cristo, te conviertes en templo y morada del Espíritu Santo de Dios. Eres templo del Espíritu Santo de Dios. Estamos viviendo de esa manera. Algunos templos somos más grandes que otros, pero somos templo del Señor. Eres templo de Dios. ¿Está tu vida manifestando que eres templo del Señor? Dios no habita en este lugar. Dios no habita en estas cuatro paredes. Dios no habita en templos hechos por manos de hombres. Dios habita en nosotros. ¿Te ves como lo que eres? Esa es la promesa de Dios para tu vida. Ahí mismo en 1 Corintios 6:19 nos vuelve y nos dice: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 2 veces la repetición. Es importante que lo entendamos. Pero aquí le agrega: el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. De nuevo, no se trata de ti. Que yo recibo a Cristo para que mis problemas terminen. Yo recibo a Cristo para ser feliz. No se trata de ti, porque ya no nos pertenecemos, pero le pertenecemos a Él, y su Espíritu está en nosotros para que cumplamos el propósito por el cual hemos sido salvos, que es proclamar la grandeza del Dios Todopoderoso, para gloria de su gracia, no para satisfacer nuestros deseos, porque ya no nos pertenecemos, ya no somos nuestros. Y luego en 2 Corintios 6:16, ¿o qué acuerdo tiene el templo de Dios con los ídolos? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios con los ídolos? Y no estoy hablando de las estatuas pequeñitas, porque cada uno de nosotros nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Lo que más valoras, ese es tu ídolo. Eso es lo que adoras. Lo he dicho varias veces. ¿Qué es aquello que si te lo quito el día de hoy te vas a volver loco? Lo perdí. Eso es lo que más valoras. Eso es lo que adoras. Tu carro, tu casa, aún tu misma familia, tus hijos, tu esposa, tu esposo. Porque aquel que no deje padre, madre, esposa, hijos por mí no es digno de mí. Y no está hablando de ser irresponsables, está hablando de que nada puede tener más valor para nosotros que Cristo. Por eso es que los primeros discípulos, la primera iglesia, cuando eran llevados al Coliseo para ser devorados por las fieras, en medio del dolor, en medio de la angustia, morían glorificando a Dios, porque no había nada más importante para ellos que glorificar a Cristo con sus vidas. ¿Qué de nosotros? Porque nosotros somos templo del Dios vivo. Dios lo dijo, 2 Corintios 6:16, como Dios dijo: habitaré en ellos y andaré entre ellos y será su Dios y ellos serán mi pueblo. Dios lo dijo, ¿lo crees? Dios lo hará, porque sus promesas son fieles. Él lo ha prometido. Somos pueblo, estamos viviendo como tal.
Y aún en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 26, versículo 12, dijo: andaré entre ellos y seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Andaré entre vosotros. Él va a estar con nosotros. Él está con nosotros. ¿Creemos que Dios está con nosotros? ¿Crees que Dios está con nosotros? ¿Crees que Dios está contigo? Mira, yo lo creo. Yo lo creo. Platicaba con el pastor Jeff esta semana y hablábamos de lo que Dios está haciendo en Iglesia Brave. Y me decía: Dios está edificando su iglesia. ¿Lo crees? Y yo digo: amén. Lo creo. Si no lo creyera, no estuviera acá. Claro, no lo va a hacer como yo quisiera que pasara. Y gracias a Dios por eso, porque lo echaría a perder. Lo hace como Él quiere. Pero lo creo. ¿Crees que Dios está con nosotros? Ahora, ¿no estás seguro de que Dios está contigo? Hay una respuesta para eso. Hay una salida para eso. ¿No estás seguro de que Dios está contigo? Mira, el versículo 21 nos dijo que Él vino para salvar a su pueblo de sus pecados. Él habita en medio nuestro. Quiere rescatarte. ¿No tienes seguridad? Ríndele tu vida a Cristo. ¿No le has rendido aún tu vida a Cristo? Hazlo en este momento. ¿Qué es lo único que tienes que hacer? Decirle: Señor, perdóname. Señor, cámbiame. Señor, transfórmame. Señor, ayúdame. Señor, transforma mi vida, transforma mi forma de pensar. Necesito que me salves, Señor. Necesito que me perdones, Dios. Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Ponte de pie, iglesia. Y la pregunta que hemos estado haciendo todas estas semanas es la misma pregunta que yo necesito que tú vengas y te hagas hoy, en este preciso momento. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es simplemente algo que cargas colgado en el cuello? ¿Es simplemente la foto que tienes en la pared de un artista? ¿Quién es Jesús para ti? El Hijo de Dios. ¿Algo así es Jesús para ti? ¿O es Jesús tu Salvador? ¿Es Jesús tu Señor? Mira, la bondad de Dios es increíble. La misericordia de Dios es increíble. Y tú estás aquí hoy porque Dios quiere que si no le conozcas, le conozcas. ¿Cómo puedes conocerle? Ahí donde estás, dile: Señor, perdona mis pecados. Señor, perdona mis pecados, transforma mi vida, cámbiame, Señor, cámbiame, sálvame. Dios puede hacerlo. No hay nada imposible para Dios, porque la mano de Dios aún no se corta para salvación. Aún hay tiempo para que si no le conozcas, corras a sus pies y Él te salve. ¿Qué gano yo con esto? Nada. Tú ganas todo: la vida eterna, la salvación. Empiezas a vivir la promesa de Dios. Mira, escuchemos la letra de esa canción. Y si aún no le conoces, deja que Dios hable a tu vida a través de esta canción. Deja que Dios entregue a ti a través de esa canción. Deja que Dios llegue a tu vida y te rescate. Pero no salgas de aquí como veniste el día de hoy.